Bajo las luces de Navidad, el magnate arrebató a su hija de los brazos de la camarera y la humilló delante de todos. Pero la niña, de repente, se aferró a su delantal y susurró: «¿Puede ser mi mamá?». Todo el restaurante se quedó en silencio, y fue esa pregunta la que dejó al padre millonario completamente paralizado. Nadie imaginó que, solo 24 horas después, él sería el que correría en medio de una tormenta de nieve para rogarle ayuda a ella. Si quieres saber qué obligó a un hombre de poder a arrodillarse ante la camarera, comenta: sigue leyendo. «Papá, hay mucho ruido». La voz de Clara era tan frágil como un suspiro, disolviéndose en la ráfaga de aire frío que entró cuando la puerta de roble del Lucero Dorado se abrió de golpe. El aire nevado de las calles de Madrid se coló, mezclándose con el aroma a vino, Rioja Reserva y almendras tostadas en el horno Le Creuset, al rojo vivo. Adrián Rivas se inclinó, acariciando suavemente el cabello de su hija. Un gesto torpe, desconocido. Había pasado medio año desde que su esposa se fue, y cada vez que tocaba a Clara, todavía temía hacerle daño. «Solo una cena, Clara, y luego nos vamos a casa», lo dijo en voz baja, pero sonaba más a un autoconsuelo. El gerente, vestido con un traje Armani, se acercó rápidamente, hizo una reverencia y los condujo a una mesa en la esquina, el lugar más tranquilo, lejos del jazz de Miles Davis y de los flashes de un grupo de clientes que bebían champagne Moet y Chandon. Adrián creía que lo había calculado todo: un menú especial, la luz justa, la vajilla Wedgwood dispuesta según el principio de simetría. Pensaba que, si el mundo se ordenaba correctamente, el dolor se portaría bien y se quedaría quieto. Pero entonces, ¡zas! El sonido de una copa Riedel rompiéndose cortó el ambiente refinado. Clara dio un brinco, se cubrió las orejas con ambas manos y todo su cuerpo se encogió. Su respiración se aceleró, las lágrimas cayeron sin parar. «Clara, ¿qué te pasa?». Adrián se puso nervioso. Intentó abrazarla, pero Clara se zafó, con la mirada de pánico, escapando de sus brazos. Todo el restaurante se giró. Los cuchicheos se propagaron más rápido que la música. Adrián sintió que la sangre le subía a la cara. Estaba confundido y avergonzado. «Cálmate, cariño. Nadie te está haciendo daño», dijo, pero su voz era dura, seca como una orden, y justo en ese momento, otra voz resonó, grave y cálida, como el latido de un corazón que encuentra la paz. «No escuches el ruido, Clara. Escucha mi voz». La mujer, con su uniforme de camarera, se había arrodillado, colocando con suavidad una bandeja de plata Cristófle sobre la mesa. Sus ojos eran color avellana, brillantes y serenos. «Soy Elena. Voy a contar contigo, ¿vale? Inspira. 1. Aguanta. 2. Expira. 3. Su voz era uniforme, ligera como el humo de Chanel No. 5 que quedaba en su muñeca. Clara abrió los ojos y temblorosa soltó una mano de su oído. Colocó su pequeña mano sobre el dedo de Elena, temblando, y luego se agarró con fuerza. Adrián se quedó petrificado. En los últimos 6 meses, Clara nunca había dejado que nadie la tocara. Él las miró. 2 mundos opuestos. Su hija y la mujer arrodillada en el suelo, entre la luz dorada de Louis Poulsen y los susurros de la alta sociedad. Cuando Clara recuperó un ritmo respiratorio normal, susurró: «Hueles muy bien, como mi mamá». Adrián se tensó. El aroma de vainilla y sándalo de Joe Malone Wood Sage and Sea Salt, el perfume que solía usar su esposa, el olor de un pasado que creía haber enterrado. Tenía un nudo en la garganta. «Gracias», dijo en voz baja. «La niña está bien. Debería volver a su puesto, no sea que la regañen». Elena sonrió, tan levemente como si ese agradecimiento fuera la mayor recompensa de su vida.
justo cuando se disponía a levantarse. ¡Bam! La puerta trasera se abrió de golpe y entró una ráfaga de aire frío. Un hombre se tambaleó, con el abrigo empapado, la cara roja por el alcohol y la voz ronca. «Elena, ¿creíste que podías esconderte de mí?» Varios empleados del restaurante corrieron, pero fue demasiado tarde. Los clientes se quedaron en silencio. Elena palideció, retrocedió, su espalda chocó con el borde de la mesa de Adrián. Clara, asustada, se escondió detrás de ella, aferrándose con fuerza al borde de su delantal. «Tranquila», susurró Elena, protegiendo a la niña. «No le mires», pero el hombre gritó. «Ella fue mi esposa. No confíen en esa apariencia de decencia. Todo es un fingimiento para sacarte dinero». Toda la sala se alborotó. Adrián se quedó inmóvil, observando el caos que se desarrollaba ante él. Su corazón latía rápido. Su razón estaba hecha un lío. Solo sabía una cosa. Su hija estaba en medio de dos extraños. Se acercó, tratando de mantener la calma en su voz. «Clara, ven aquí, cariño». La niña dudó, buscando ayuda, con la mirada en Elena. Elena se agachó lentamente y susurró. «Ve, cariño. Estarás más segura al lado de tu padre». Clara asintió, alejándose del cuerpo delgado que la protegía. Adrián abrazó a su hija, pero, en lugar de la sensación de victoria, solo sintió un vacío. Susurró, lo suficientemente bajo para que solo él lo oyera. «Gracias, pero, a partir de ahora, por favor, no se acerque más a mi hija». Se dio la vuelta y se fue. Elena se quedó de pie, en medio de las miradas de lástima y desprecio de los clientes. Su mano temblorosa se agachó para recoger un fragmento de cristal que quedaba en el suelo. La luz se reflejó, fría y aguda, en el rostro de la mujer que acababa de perderlo todo, pero que aún conservaba su dignidad. «Está bien, Elena», se dijo a sí misma. «Solo una vez más, y todo será diferente». Levantó la vista, siguiendo las espaldas de padre e hija que desaparecían tras la puerta. Y en esos ojos serenos, algo acababa de activarse. Nadie sabía que, solo unos días después, sería ese mismo hombre quien la buscaría primero. Nadie sabía que, solo unos días después, sería ese mismo hombre quien la buscaría primero. Y sigamos para ver qué pasaría a continuación. La puerta se cerró, bloqueando el frío exterior, pero no la tormenta que se desataba dentro. Raúl seguía allí, con el pecho agitado, el olor a alcohol penetrante. Miró hacia donde Adrián acababa de desaparecer, y luego se giró bruscamente, volcando toda la rabia del fracaso sobre la única persona que no podía defenderse. ¡Rum! Su mano áspera golpeó la mesa, haciendo que los cubiertos de plata tintinearan. «¿Lo ves?», gruñó, con los ojos inyectados en sangre. «Has ahuyentado a mi cliente. Ese tipo es podridamente rico. Debería haber sacado algo si no hubieras hecho esa farsa de mujer virtuosa». Elena seguía petrificada. Sus manos apretaban el delantal blanco. Sus hombros temblaban ligeramente. En el lujoso espacio de El Lucero Dorado, solo quedaban algunas miradas curiosas de los clientes que intentaban parecer educados, pero sus ojos seguían, juzgando en silencio. La luz de la araña de cristal se reflejaba en el rostro pálido de Elena, haciéndola parecer que se disolvía lentamente en la brillante pared del restaurante de 5 estrellas. «Raúl, por favor», dijo Elena en voz baja, su voz rota. «No hagas más ruido. Te daré lo que quieras. Solo vete». «¡No!», gritó Raúl pronunciando cada palabra. «Necesito dinero. ¿Entiendes? ¿Dónde lo escondes? Aquí seguro que te pagan bien, ¿verdad? Dame todo». Dio un paso hacia ella. Ella retrocedió instintivamente, hasta que su espalda chocó con la barra de licores fría. En ese momento, Marta apareció. La mujer de mediana edad, con un traje negro impecable, el pelo recogido en un moño apretado.
sus tacones golpeando el suelo de mármol con un ritmo autoritario. No gritó, no actuó malvada, solo fría, como si estuviera calculando los daños de la noche. Elena, la voz de Marta era grave, ligeramente ronca, con un toque de tensión. ¿Sabes quién acaba de irse? Tuve que convencerle durante una semana para mantener esa reserva. Si esto se corre, pierdo mi trabajo. Y tú también. Elena apretó los labios. Entendía que Marta no era completamente cruel. Esa mujer solo intentaba aferrarse a la única posición que podía mantenerla a salvo en un mundo ferozmente competitivo. Por favor, continuó Marta, mirando de reojo a Raúl. Acaba con esto ahora. No me importa cómo conoces a ese tipo, pero si permites un minuto más de alboroto, me veré obligada a despedirte. Las palabras eran frías, pero ocultaban un miedo genuino. Elena tomó una respiración profunda. Sabía que estaba acorralada. Sus manos temblorosas se metieron en el bolsillo del delantal, sacando un puñado de billetes arrugados y monedas, todo el dinero de las propinas acumulado en 2 semanas, más un adelanto de sueldo que planeaba usar para comprar un abrigo. «Toma», dijo en voz baja, con la voz quebrada. «Es todo. Tómalo y vete». Raúl lo agarró tan rápido como un animal hambriento. Contó rápidamente, sonriendo con desprecio. «Qué considerada», se burló, y luego palmeó suavemente la mejilla de Elena, un acto descarado y humillante. «Recuerda, me debes toda la vida». Se dio la vuelta, salió tambaleándose por la puerta trasera, dejando tras de sí una risa ronca y un fuerte olor a alcohol. El espacio se hundió en el silencio. Solo se escuchaba el leve ruido de la limpieza de mesas y algunos susurros. Resulta que sí, se conocían. Qué lástima, pero debe tener sus razones. Elena se quedó inmóvil. Todos los sonidos parecían disolverse en el vacío de su pecho. Marta solo dijo una frase, con la voz forzada para no temblar. «Limpia esto. Te descontaré medio sueldo. Pero cuídate, Elena. No podré salvarte una vez más». Esa frase no era una orden, sino una advertencia teñida de lástima. Elena inclinó la cabeza. «Entiendo». Se arrodilló, comenzando a recoger cada fragmento de cristal. Sus manos ásperas temblaban. Los fragmentos reflejaban su rostro demacrado y pálido. Un pequeño trozo le cortó el dedo. La sangre goteó, extendiéndose en la mancha de vino tinto. No sintió el dolor, solo sintió el vacío. Cada gota de sangre que caía al suelo sonaba como el tic-tac de un reloj que cuenta el tiempo hasta que algo explota. Afuera, el viento nocturno de Madrid seguía silbando por las rendijas de la puerta. Y en el aparcamiento, Clara estaba sentada en el asiento trasero, abrazando fuertemente a su osito de peluche. Odiaba la oscuridad, odiaba el ruido. Pero lo que más temía era la sensación de que Elena se quedaba sola en esa luz brillante. Miró hacia la puerta, con la mirada firme. De repente, empujó la puerta del coche y echó a correr, el rápido golpeteo de sus pequeños zapatos sobre el mármol. Cuando Elena levantó la vista, una pequeña figura se había precipitado, sentándose en cuclillas a su lado. «¿Clara?» Se quedó atónita. «¿Tú? ¿Por qué?» No pudo terminar la frase. La pequeña mano ya había agarrado la suya, apretándola fuerte. «¿Te duele?», dijo Clara, con los ojos brillantes. «No llores más. Ese hombre es malo. Tú eres buena. Yo lo sé». El corazón de Elena se encogió. Todas sus defensas se derrumbaron. «Cariño, vuelve al coche con tu padre, Clara. No puedes estar aquí». Pero Clara negó con la cabeza, las lágrimas cayendo sobre la mano de Elena. «Elena, ¿podrías ser mi mamá?» El espacio se congeló. Todos los susurros se apagaron. Las luces parecieron ralentizarse. La puerta principal se abrió de golpe. Adrián irrumpió, su abrigo ondeando, sus ojos encendidos de preocupación y rabia.
Clara. Se agachó, separando con fuerza la mano de su hija de Elena. ¡Papá! ¡Le duele! Clara gritó, tratando de zafarse. ¡Cállate ahora mismo! Adrián gritó. Su voz se rompió, mezclada con miedo. Miró a Elena, la mujer arrodillada en el suelo, con la mano ensangrentada, los ojos húmedos. En su mente, todos los fragmentos del recuerdo se ensamblaron en una sola imagen. El marido borracho, el dinero. Y ahora su hija, llamándola mamá. ¿Qué le has dicho a mi hija?, preguntó con voz ronca. ¿Qué truco estás tramando ahora? Elena negó con la cabeza, intentando hablar entre lágrimas. No, yo no. Adrián la interrumpió con una voz terriblemente fría. Si te atreves a acercarte de nuevo a mi hija, haré que no puedas trabajar en todo Madrid. Levantó a Clara en brazos y se fue directamente. La puerta giratoria se cerró. Elena se desplomó, su mano aún extendida hacia adelante, hacia donde la mirada de Clara había desaparecido. La sangre de su dedo goteaba, empapando una servilleta blanca, extendiéndose en una flor roja oscura. Miró esa flor, y luego miró su imagen distorsionada en el fragmento de cristal roto. Una mujer acorralada, que lo había perdido todo, pero en algún lugar de esa mirada, algo acababa de cambiar. Ya no había miedo. Apretó suavemente su mano. La sangre seguía goteando. En su mente solo había un pensamiento claro. Ha dicho que me impedirá vivir en Madrid. Pues le demostraré que merezco quedarme. Y lo haré por su propia hija. La herida en su dedo índice palpitaba bajo el vendaje blanco. Esa fue la primera sensación que notó Elena al comenzar el turno la noche siguiente. No se tomó el día libre. No podía permitírselo. Aunque anoche se fue de allí como una criminal con los ojos hinchados, hoy las facturas de la luz y el alquiler seguían esperándola en la mesa. El restaurante El Lucero, dorado, seguía espléndido, seguía bullicioso, como si nada hubiera pasado. Solo las miradas de los otros empleados habían cambiado. Susurraban cuando ella pasaba, la evitaban cuando se acercaba a la zona de la barra. ¡Qué descarada es! Dicen que su exmarido amenazó con quemar el local si no le daba dinero. Elena lo escuchó todo. Apretó la bandeja de plata en su mano, tan fuerte que la herida sangrante hizo que apareciera una pequeña mancha roja a través del vendaje. Levantó la cabeza, tratando de concentrarse en su trabajo. Pero el destino se burló de ella una vez más. A las 7 de la noche, la puerta de roble se abrió. Adrián Rivas entró. El mismo traje caro, el mismo rostro frío, pero esta vez parecía más cauteloso. A su lado iba Clara, y detrás una niñera de mediana edad con un rostro severo. ¿Por qué regresaba a este lugar después del incidente de anoche? Elena se quedó paralizada detrás de la barra. Quizás por Clara. La niña agarraba fuerte su osito, mirando a su alrededor como si buscara algo o a alguien. Marta, la gerente del restaurante, inmediatamente bloqueó el camino de Elena cuando la vio intentar salir al salón principal. «¡Alto!», siseó Marta entre dientes, con la mano bloqueando el pecho de Elena. «¿Qué vas a hacer? ¿Salir para que tu marido venga a montar otra escena?». Elena miró directamente a los ojos de la gerente. «Esa es la zona de mesas que me corresponde». «Ya no», se burló Marta, señalando el hombro de Elena. «El señor Rivas ha solicitado específicamente. Cualquier persona, excepto ella. Tienes prohibido servir la mesa VIP. Ve a la cocina a lavar copas. No dejes que tu cara se cruce en su campo de visión». Esa frase fue como una segunda bofetada a la dignidad ya fracturada de Elena. Cualquier persona, excepto ella. Elena miró hacia la mesa número 4. Adrián estaba sentado allí, con la espalda recta, mirando el menú, pero con los ojos escudriñando los alrededores como un lobo que protege su territorio. Clara estaba sentada enfrente, triste,
sin querer quitarse el abrigo. Una ira fría de repente se elevó en el corazón de Elena. No era la ira explosiva como la de Raúl, sino la resistencia de alguien que ha sido acorralado durante demasiado tiempo. Había soportado en silencio los golpes de Raúl. Había guardado silencio cuando la expulsaron de la beca por rumores, y anoche se había callado cuando Adrián la humilló, llamándola cazafortunas. Suficiente. Elena dejó la bandeja con fuerza sobre la barra. No fue a la cocina. Caminó directamente hacia la mesa número 4. «Elena, estás loca. Vuelve». El siseo de Marta se escuchó detrás, pero Elena lo ignoró. Se acercó a la mesa de Adrián. El taconeo de sus zapatos en el suelo era firme. Adrián sintió su presencia, levantó la cabeza. Al ver a Elena, sus cejas se fruncieron, su mandíbula se apretó, preparándose para un cruel despido. Pero Elena habló primero. «No he venido a pedir propina». Su voz resonó, no fuerte, pero lo suficientemente clara como para cortar la defensa de Adrián. «Y tampoco he venido a hacerle daño a su hija». Adrián se quedó petrificado. Nunca había visto a una camarera atreverse a mirarle directamente a los ojos con tanta firmeza, sin súplicas, sin miedo. «Nos está molestando», respondió Adrián fríamente, dejando el menú. «¿Dónde está la gerente?» «No llame a la gerente», interrumpió Elena, su mano vendada colocada suavemente en el borde de la mesa, una frágil línea divisoria. «Solo quiero decirle una cosa. Tiene derecho a odiarme por el alboroto de anoche, pero no tiene derecho a acusarme de seducir a niños, cuando no sabe nada de mí». Adrián entrecerró los ojos, el desprecio cruzó su mirada. «Creo en lo que veo. Un marido chantajista y una esposa que se hace la víctima». «Usted ve, pero no entiende», replicó Elena de inmediato, su voz ligeramente temblorosa, pero sus ojos ardientes. «Si yo fuera mala persona, ¿por qué su hija fue la única que me vio llorar anoche?» «Los niños no saben mentir, señor Rivas. Solo los adultos, llenos de prejuicios, se autoengañan». El comentario dio en el blanco. Adrián se quedó sin palabras. Miró a Clara. La niña estaba mirando fijamente a Elena, sus ojos brillando, muy diferente a la tristeza con la que había entrado. «Señorita Elena», Clara gritó de alegría de repente, saltando de la silla tan rápido como una ardilla. «¡Clara! ¡Siéntate!», gritó Adrián, extendiendo la mano para sujetarla, pero falló. La niñera se apresuró a seguirla, pero Clara ya se había lanzado a abrazar las piernas de Elena. La niña frotó su cara contra el delantal de ella, aspirando el olor familiar. «No se vaya. Le dije a papá que volviéramos a buscarla». Clara levantó la vista, con sus grandes ojos llenos de lágrimas. «Papá dice que es mala, pero yo sé que se equivoca». El espacio circundante pareció detenerse. Los clientes de las mesas cercanas comenzaron a señalar. Marta se acercaba con una expresión de pánico, como si fuera el fin del mundo. Elena se inclinó. Quería abrazar a la niña, pero recordó la advertencia de Adrián. «No toques a mi hija». Detuvo la mano en el aire y suavemente separó las manos de Clara de su pierna. Ese acto fue cruel para su propio corazón, pero necesario para mantener su última pizca de dignidad. «Clara», dijo Elena con dulzura pero con firmeza, «tienes que obedecer a tu padre. Tengo que trabajar». La niña hizo un puchero, pero la firmeza en los ojos de Elena la hizo soltarla. En ese momento, Marta se abalanzó, jadeando. «Señor Rivas, lo siento. Esta camarera está loca. La despediré ahora mismo». Marta se giró, intentando agarrar a Elena para arrastrarla. Pero Elena apartó la mano de la gerente, se quitó la tarjeta de identificación de su uniforme y la colocó sobre la mesa de Adrián, justo al lado del vaso de agua. «No hace falta que me despida», dijo Elena, con una calma extraña. Miró a Marta y luego miró a Adrián por última vez. «Renuncio a mi turno de hoy, porque no puedo servir
a personas que no me tratan como un ser humano. Inclinó la cabeza levemente hacia Clara. Adiós, pequeño ángel. Luego, Elena se dio la vuelta y caminó directamente hacia la puerta trasera. No estaba huyendo. Caminó con la cabeza bien alta, aunque sus hombros temblaban incontrolablemente por la contención. Adrián se quedó sentado, inmóvil. Sobre la mesa, la pequeña tarjeta con la palabra Elena yacía sola. La miró. Luego miró la mano de Clara, donde su hija acababa de agarrar el borde del delantal de ella. Por primera vez, una sensación incómoda se coló en la mente de Adrián. No era ira, era duda. Recordó la mirada de ella, ojos claros, desafiantes y llenos de dolor. Esos no eran los ojos de una cazafortunas mentirosa, y la frase de Clara seguía resonando en sus oídos. Sé que te equivocas, papá. Papá. Clara tiró de su manga. Su voz era pequeña pero firme. Le duele la mano. ¿Ves el vendaje? Es porque ayer recogió el cristal roto. Adrián se sobresaltó. No se había dado cuenta. Estaba demasiado ocupado juzgando su carácter para ver la sangre que se filtraba en el vendaje blanco. Giró la cabeza hacia la puerta de la cocina, donde la pequeña silueta de Elena acababa de desaparecer. La puerta se balanceó suavemente y se cerró. Un silencio inquietante envolvió la mesa VIP. Adrián apretó lentamente el puño. La fría sensación de arrepentimiento comenzó a encenderse, vaga, pero aguda como un fragmento de cristal incrustado en la piel. Había ganado la batalla de poder, pero ¿por qué sentía que acababa de perder algo muy grande? A la mañana siguiente, Madrid despertó bajo una niebla gris, pero la verdadera tormenta no estaba en el clima, sino en la pantalla del teléfono. Elena estaba acurrucada en los fríos escalones de piedra de la puerta trasera del restaurante El Lucero Dorado. Llegó temprano, no para trabajar, sino para recoger algunas pertenencias personales de su taquilla. En su mano, su viejo teléfono reproducía una y otra vez el video de anoche. Un título rojo brillante le golpeó la vista. Escándalo en restaurante de 5 estrellas. Camarera se confabula con exmarido para extorsionar a magnate. El video estaba hábilmente editado. Solo mostraba a Raúl gritando, a Adrián llevándose a su hija con rabia, y a Elena arrodillada en el suelo, con un puñado de dinero dándoselo a su exmarido. Los espectadores no veían el momento en que ella salvó a Clara. Solo veían a una mujer descuidada, traficando dinero con un adicto. ¿Qué clase de persona? Solo con verle la cara se nota que es astuta. Miles de comentarios maliciosos bailaban. Elena apagó la pantalla. Su pulgar temblaba al acariciar el cristal negro. El viejo dolor regresó. No el dolor por los insultos, sino el dolor por la impotencia. Hace 5 años, perdió su beca de enfermería también por rumores como estos, montados por Raúl. Y ahora, la historia se repetía. Seguía siendo la perdedora, al margen de la sociedad. Se levantó, tomó una profunda bocanada de aire helado, empujó la puerta y entró para enfrentarse a Marta y a su carta de renuncia. Al mismo tiempo, en la suite presidencial del Hotel Ritz Madrid, Adrián Rivas no podía dormir. La pequeña tarjeta de identificación con la palabra Elena estaba sobre la mesa de cristal, justo al lado de una taza de café negro que se había enfriado. Llevaba 2 horas mirándola fijamente. Anoche, Clara no quiso dormir si no había luces encendidas. La niña había llorado en voz baja y había hecho un dibujo con ceras. El dibujo estaba justo delante de Adrián, trazos infantiles, pero el mensaje era dolorosamente claro. Un monstruo negro, el ruido, una niña pequeña cubriéndose los oídos y una mujer con un delantal blanco extendiendo los brazos para protegerla del monstruo. Debajo, Clara había escrito cuidadosamente: «Mamá, Elena me salvó». Adrián
se masajeó la sien. El instinto de un empresario le decía que algo no encajaba en esta historia. Si ella era una cazafortunas, ¿por qué devolvió la tarjeta y se fue sin recibir ni un céntimo? Si estaba confabulada con su exmarido, ¿por qué su mirada hacia él era de tanto miedo y asco? Levantó el teléfono y marcó el número de su asistente de confianza. Carlos, necesito que vayas a El Lucero Dorado inmediatamente. Consígueme todas las grabaciones de las cámaras de seguridad de anteanoche y anoche. Y investiga los antecedentes de la mujer llamada Elena. Quiero el informe más detallado. Ahora mismo. 2 horas después, la verdad se desplegó en la pantalla del portátil de Adrián. El video original de la cámara de seguridad no mentía. Adrián rebobinó una y otra vez la cinta a las 19:15 de esa noche. Vio claramente a Elena correr para cubrir los oídos de Clara justo cuando la copa se rompió. La vio arrodillarse, contando pacientemente los ritmos de respiración. Vio a Raúl irrumpir. Y lo más importante, vio a Elena interponerse delante de Clara, extendiendo los brazos como una gallina madre protegiendo a su cría, sin importarle que el marido se acercara agresivamente. Ese no era el acto de una estafadora. Era el reflejo del afecto. Adrián pausó el video justo en el momento en que él apareció y arrebató a Clara. En la pantalla, su rostro estaba distorsionado por la ira, mientras que Elena lo miraba con ojos desesperados. Luego leyó el informe que Carlos acababa de enviar. Elena Ortega, exalumna de honor de enfermería, abandonó los estudios por un escándalo personal, verificado como calumnia. Víctima de violencia doméstica durante 3 años, sin antecedentes penales. Actualmente tiene 3 trabajos para pagar las deudas de su exmarido. El portátil parecía arder bajo los dedos de Adrián. Se recostó en la silla. La sensación de arrepentimiento lo inundó como un tsunami. No solo se había equivocado, había pisoteado cruelmente el esfuerzo de una mujer honrada que acababa de salvar a su hija. Había creído a un adicto y a una gerente astuta en lugar de confiar en el instinto de su propia hija. Adrián se levantó de un salto, cogió su abrigo. Necesitaba enmendar su error. Fuera de la ventana, la nieve caía densamente, y el cielo parecía inclinarse para escuchar. Sería este el verdadero comienzo de unas historias conmovedoras, donde el que juzgó aprende a inclinarse ante la verdad. La tormenta de afuera sería solo el clima, o una advertencia para la tormenta en el corazón de Adrián. Si alguna vez te arrepentiste de juzgar mal a alguien, ¿te atreverías a volver y decir, lo siento? Deja un comentario si estás escuchando hasta aquí. La mayor tormenta de nieve de la temporada de invierno golpeó Madrid a las 5 de la tarde. El viento aullaba fuera de la ventana del hotel como una bestia salvaje. Y entonces sucedió lo peor. El sistema eléctrico del hotel sufrió una sobrecarga. ¡Pum! Todas las luces se apagaron. La espaciosa suite presidencial se sumió en una oscuridad espesa. Solo un segundo después, el grito desgarrador de Clara rasgó la noche. ¡Ah! ¡No! ¡No! Adrián tiró el abrigo, corriendo hacia la habitación de su hija. Encendió la linterna de su teléfono, la luz parpadeante barriendo la habitación. Clara estaba acurrucada en la esquina de la cama, rascándose la garganta con ambas manos, los ojos en blanco, su respiración sibilante y entrecortada, como alguien con un ataque de asma severo. Su síndrome de pánico a la oscuridad y los espacios cerrados, claustrofobia, había recaído, más violento que nunca. «Clara, soy papá, estoy aquí». Adrián la abrazó fuerte, tratando de calmarla. «Es solo un corte de luz, cariño. La luz volverá pronto». Pero Clara no escuchaba. Estaba inmersa en las alucinaciones del accidente de coche de hace años, donde su madre había muerto en un coche volcado y oscuro. Forcejeaba, empujando a Adrián, murmurando palabras sin sentido, con lágrimas y mocos por todo el rostro.
No puedo respirar. Mamá. Demasiada oscuridad. Adrián estaba impotente. Era un magnate. Podía comprar todo el hotel, pero no podía comprar un aliento de paz para su hija en ese momento. La niñera a su lado también temblaba, sin saber qué hacer más que llamar a la recepción en vano. De repente, la niñera tartamudeó. «Señor Rivas, la niña necesita a esa mujer. Anoche». Solo la obedeció a ella. Adrián se detuvo. La imagen de Elena contando los ritmos de respiración. 1, 2, 3... apareció en su mente. Sin dudar un segundo, Adrián agarró el teléfono. Marcó el número de contacto de emergencia que Carlos acababa de encontrar en el expediente de la empleada. El teléfono sonó 3 veces. Una voz femenina y cansada respondió. «¿Diga?» «Elena». La voz de Adrián era urgente, superando el sonido del trueno afuera. «Soy Adrián Rivas. No cuelgue, se lo ruego. Clara está en peligro». Hubo un segundo de silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de Elena cambió por completo, volviéndose aguda y profesional. «¿Qué le pasa a la niña?» «Pánico, dificultad para respirar, corte de luz. No me reconoce». «Ponga el altavoz, ahora mismo», ordenó Elena. Ya no había la sumisión de una camarera, solo la decisión de una enfermera. «Acerque el teléfono al oído de la niña». Adrián obedeció al instante. Acercó el teléfono al oído de Clara, que gritaba. «¡Clara!». La voz de Elena resonó por el altavoz, grave, cálida y firme, penetrando el muro de pánico. «Soy Elena. ¿Oyes la lluvia? Escucha con atención». El llanto de Clara se detuvo un poco. «Voy a por ti», continuó Elena, su ritmo constante como un hipnotismo. «Pero tienes que ayudarme a abrir el camino. Tienes que respirar para que te encuentre. Inspira 1». Adrián estaba arrodillado allí, sujetando el teléfono como si fuera su vida, viendo cómo su hija bajaba lentamente el ritmo de su respiración, siguiendo el conteo de la mujer a la que él había despedido ayer. «Enviaré un coche a buscarla», dijo Adrián rápidamente al teléfono. «No hay pemoy en ese mom», respondió Elena, el sonido del viento colándose en el teléfono. «Estoy en la parada de autobús cerca. Iré corriendo. Mantenga la línea». 15 minutos después, la puerta de la suite del hotel se abrió. Elena apareció. Estaba empapada de pies a cabeza. El agua de la lluvia goteaba de su pelo pegado a su rostro y de su abrigo fino. Su cara estaba roja por el frío y la carrera. Su aliento salía como humo. No miró a Adrián. No le importó el lujo de la habitación ni el rostro arrepentido de él. Corrió directamente hacia la cama. Clara, al verla, rompió a llorar, extendiendo los brazos. Elena se lanzó a abrazar a la niña, sin importarle que su ropa mojada mojara las sábanas de seda. Ya está, estoy aquí. Las luces están apagadas solo para que juguemos al escondite», susurró Elena, acariciando la espalda de Clara, transmitiéndole calor, aunque ella temblaba de frío, a la niña. Comenzó a cantar, una nana antigua en español, con una melodía suave pero conmovedora. Clara hundió la cabeza en el cuello húmedo y frío de Elena, aspirando el olor familiar, olor a lluvia, a esfuerzo y a seguridad. Solo unos minutos después, el sollozo se detuvo. La niña se durmió en los brazos de Elena por el agotamiento, pero aún, agarrando con fuerza su dedo índice vendado. En ese momento, la luz volvió a encenderse. La suave luz amarilla iluminó claramente la escena en la cama. Elena estaba sentada allí, con el pelo desgreñado, la ropa barata y mojada, pero su rostro irradiaba una santidad extraña. Estaba quitando cuidadosamente los dedos de Clara para no despertarla. Adrián estaba de pie, apoyado en la pared, siendo testigo de todo de principio a fin. Por primera vez en su vida, se sintió pequeño y horrible. Se acercó, cogió una toalla seca y se la ofreció.
Usted... no se resfríe. Elena levantó la vista. Sus ojos color avellana lo miraron, ya sin miedo, pero aún con una profunda herida. Ella tomó la toalla, pero no se secó a sí misma, sino que limpió suavemente las gotas de lluvia que accidentalmente habían caído en la frente de Clara. «Vine por ella», dijo Elena en voz baja, su voz ronca por el frío. «No porque usted me llamara». Adriana sintió, su garganta anudada. «Lo sé, y yo le debo una disculpa. No, miles de disculpas». Elena se levantó. Sus piernas temblaban un poco. Miró directamente a Adrián, el hombre más poderoso de la habitación, y dijo una frase que le encogió el corazón. «No me pida disculpas con palabras, señor Rivas. Pídame disculpas dejando de permitir que su hija se sienta tan sola nunca más. Su dinero no puede comprarle la paz». Intentó irse, pero una pequeña mano agarró el borde de su abrigo. Clara habló entre sueños, con los ojos aún cerrados. «Sabía que vendrías. Mami, no te vayas». Elena se detuvo. Adrián también se detuvo. En el momento de quietud después de la tormenta, Adrián miró a Elena, y por primera vez, el cristal de prejuicios en sus ojos se hizo añicos por completo. Ya no veía a una camarera pobre. Veía la única pieza que faltaba en la vida rota de su hija, y él. Y supo que no podía dejar que ella cruzara esa puerta una vez más. El amanecer en Madrid llegó tarde, después de la tormenta de nieve. La luz pálida se coló por las cortinas de la suite presidencial, iluminando el rostro dormido de Clara. La niña seguía agarrando el dedo de Elena, incluso en sueños, como si temiera que, si lo soltaba, la oscuridad volvería a tragarla. Adrián estaba de pie junto a la ventana, con una taza de café frío en la mano. Observó a Elena. Ella estaba sentada con la cabeza gacha al borde de la cama, todavía con su bata de baño ancha, su respiración constante por el agotamiento. Nunca había visto a una mujer tan fuerte y a la vez tan frágil. Elena se movió ligeramente y se despertó sobresaltada. Su primer reflejo fue revisar a Clara. Al ver que la niña seguía durmiendo en paz, los hombros de Elena se relajaron. Levantó la vista y se encontró con la mirada profunda de Adrián. «¿No durmió?», preguntó, con la voz ronca. Adrián negó con la cabeza. Se acercó, arrastró una silla y se sentó frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. «No pude dormir pensando en lo que dijiste anoche, en cómo ayudaste a la niña a respirar». Elena se miró las manos. «Es una habilidad de supervivencia, señor Rivas. Cuando una persona vive con miedo durante demasiado tiempo, aprende a controlar la respiración para volverse invisible. Solo le enseñé a la niña a escapar del miedo en su mente». La forma en que se expresó fue suave, sin mencionar golpes ni violencia, pero su peso hizo que Adrián se sintiera asfixiado. Entendió que esta mujer había pasado por infiernos que él, un hombre que vivía en la cima de la Torre de Marfil, no podía imaginar. «Hice que investigaran todo de nuevo», dijo Adrián, con voz grave y decidida. «Sobre Raúl, sobre los rumores y sobre la gente del restaurante». Elena levantó la cabeza de golpe, sus ojos vacilantes. «¿Usted lo sabe? Sé que te debo una disculpa, Elena». «No, te debo tu honor». 9 de la mañana. Restaurante El Lucero Dorado. El ambiente en la cocina estaba tenso como una cuerda de violín. Adrián entró sin previo aviso. Su presencia hizo que todas las actividades se detuvieran. No levantó la voz, no golpeó la mesa. Solo se quedó allí con la frialdad de un juez antes de dictar sentencia. Le hizo una señal a su asistente Carlos para que abriera la pantalla de la tableta, colocándola justo en el centro de la mesa de reuniones de la gerencia. En la pantalla
estaba el segmento de video extraído de la cámara de seguridad de la puerta trasera, algo que Marta, la gerente, había descuidado no borrar por completo. La imagen era borrosa, pero lo suficientemente clara. Marta recibiendo un sobre grueso de Raúl, y ambos riéndose mientras señalaban la taquilla de Elena. Marta se quedó petrificada. Su lápiz labial cayó al suelo y rodó. «Señor Rivas, ¿puedo explicar?» Adrián levantó la mano, un gesto firme que exigía silencio. «No necesita explicar. Sus acciones lo dicen todo. Usted aceptó dinero para colaborar con un acosador. Usted aisló a una empleada en apuros. Vendió la seguridad de mi empleada por una pequeña ganancia». Su voz no era alta, pero cada palabra era como una roca pesada que caía sobre la habitación. «No acepto personas sin carácter en mi empresa. Está despedida, y mi abogado se pondrá en contacto con usted por violar los términos de confidencialidad y seguridad laboral». Marta temblaba. Las lágrimas brotaban por el miedo, pero Adrián no la miró ni una vez más. Se giró hacia los otros empleados, los que se habían burlado de Elena. «Elena Ortega fue la persona que salvó a mi hija cuando todos ustedes solo se quedaron mirando», dijo Adrián, su mirada recorriendo a cada uno. «A partir de hoy, quiero ver respeto absoluto hacia ella. Si alguien siente que no puede hacerlo, la puerta está allí». El silencio envolvió el lucero dorado, pero en los ojos de Adrián algo había cambiado. No solo arrepentimiento, sino el comienzo de unas historias románticas, aún sin nombre. Él había creído que el dinero y el poder podían decidirlo todo, hasta que una mujer le enseñó que hay cosas que no se pueden comprar, solo se pueden entregar con el corazón. Ese era el poder de unas historias de millonarios diferente, donde la verdad importa más que la reputación, y la bondad vale más que el oro. Pero después de esa noche de nieve, ¿el pasado los dejaría en paz? ¿Crees que solo una disculpa sincera es suficiente para cambiar el destino? Comenta «yo creo» si piensas que la verdad siempre encuentra la manera de ser vista. Esa tarde, el sol dorado se extendía suavemente sobre las calles de Madrid, pero no disipaba el frío del invierno. Adrián condujo a Elena a su apartamento de alquiler para recoger sus pertenencias personales. La había convencido de mudarse temporalmente a su villa para trabajar como especialista en apoyo psicológico privado para Clara. En el espacio cerrado del coche de lujo, el suave aroma a vainilla de Elena hizo que Adrián sintiera una paz extraña. «Realmente no tenía que hacer eso con Marta», dijo Elena, rompiendo el silencio. «Ella solo tenía miedo de Raúl». «El miedo no es excusa para hacer el mal, Elena», respondió Adrián, con la mirada fija al frente, pero el tono mucho más suave. «Tú eres demasiado bondadosa con las personas que te hacen daño. Ese es tu punto fuerte, pero también tu debilidad. Tú». Elena notó el cambio en la forma de dirigirse a ella. Su corazón dio un vuelco. Se giró para mirar el perfil de Adrián. Este hombre, que solo 2 días antes la miraba como a una enemiga, ahora la protegía con todo el poder que tenía. El coche se detuvo frente al antiguo bloque de apartamentos. Las paredes descascarilladas estaban llenas de grafitis. La escalera era oscura y húmeda. Adrián frunció el ceño. No podía creer que ella hubiera vivido sola en un lugar tan inseguro. «Subiré contigo». Adrián se desabrochó el cinturón de seguridad. «No hace falta». Elena se apresuró a detenerlo. Sonrió ligeramente para tranquilizarlo. «La escalera es estrecha y me da vergüenza que los vecinos me vean. Solo tomaré algunas mudas de ropa». «¿5 minutos?» Adrián dudó y luego asintió. Le agarró la mano antes de que abriera la puerta del coche. Su mano era grande, cálida, envolviendo la mano fría de ella. «Está bien, 5 minutos. Si tardas más, subiré a buscarte». Ese toque de manos fue como una promesa. Elena se bajó del coche,
sintiendo que caminaba sobre las nubes. La esperanza de una nueva vida, un nuevo comienzo, se encendía en su corazón. Subió rápidamente al tercer piso. Metió la llave en la cerradura. La vieja puerta de madera chirrió. La habitación estaba oscura porque las cortinas estaban corridas. Elena extendió la mano para encender el interruptor, pero la luz no se encendió. Seguramente la bombilla se había fundido de nuevo. Suspiró, buscando a tientas el armario. Clic. El sonido de un encendedor resonó en la oscuridad, acompañado por la pequeña llama de un encendedor de gas. Elena se quedó petrificada. La luz de la llama iluminó el rostro demacrado, los ojos hundidos y la sonrisa torcida de Raúl. Estaba sentado justo en la única silla de la habitación, bloqueando la salida. «Hola, guapa». Su voz era ronca, llena de amenaza. «¿A dónde vas con tanta prisa? ¿Planeas abandonar a tu pobre marido para irte con el ricachón de abajo?» «Raúl». Elena retrocedió, su espalda chocando contra la fría pared. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste? ¿Olvidaste que yo era el dueño de esta casa?» Raúl se levantó, apagando el encendedor. La habitación se sumió en una penumbra. Solo se veía su sombra negra acercándose. «Lo vi todo. Me hiciste perder la fuente de dinero de Marta. Hiciste que la policía me investigara. ¿Y ahora planeas huir?» No llevaba un cuchillo, pero su presencia, su aliento con olor a alcohol y la locura en sus ojos eran más aterradores que cualquier arma. Acorraló a Elena en la esquina, apoyando una mano en la pared justo al lado de su cabeza, atrapándola en una jaula de intimidación. «¿Qué quieres?», preguntó Elena, tratando de que su voz no temblara, recordando la lección sobre la respiración. «¡Dinero!», siseó Raúl. «Necesito dinero para escapar de aquí. Llama a tu novio, dile que suba el dinero. Si no...». Estiró la mano y acarició bruscamente su mejilla, un toque brutal que la hizo estremecer de asco. «Le mostraré lo hermoso que fue tu pasado». Abajo, Adrián miró el reloj. 6 minutos. El instinto de un padre que había perdido a su esposa le dijo que algo no iba bien. La ventana de la habitación de Elena seguía oscura. No había luz encendida, como ella dijo. Adrián no esperó ni un segundo más. Abrió la puerta del coche y se lanzó al edificio de apartamentos. No subió por la escalera, corrió, subiendo 2 o 3 escalones a la vez. Llegó frente a la puerta de la habitación 304. La puerta estaba entreabierta. Adrián empujó la puerta con fuerza. La escena ante sus ojos hizo que su sangre hirviera. Pero su mente estaba fría. Elena estaba siendo presionada contra la esquina. Raúl le agarraba el pelo, acercando su cara a su oído, susurrando amenazas. «Suéltala», dijo Adrián. Su voz no era un grito, sino grave, peligrosa como el gruñido de un animal alfa protegiendo su territorio. Raúl se giró sobresaltado. Al ver a Adrián se burló, pero su mano no soltó el pelo de Elena. «Vaya, el señor magnate, justo a tiempo. Mi esposa me estaba diciendo que me extrañaba». Adrián no le dejó terminar la frase. Se acercó, paso a paso, su mirada fija en Raúl, haciendo que el hombre borracho retrocediera instintivamente. «Lo diré por última vez. Quita tus manos de ella», repitió Adrián. Y esta vez sacó su teléfono, mostrando la pantalla que indicaba una llamada de emergencia a la policía. «La policía está a 2 manzanas de aquí. Tienes 30 segundos para desaparecer antes de ser arrestado por allanamiento de morada y agresión». Raúl miró la pantalla, luego miró a Adrián, que era más grande y lo dominaba, y finalmente miró a Elena, que temblaba, pero cuyos ojos estaban fijos en Adrián con total confianza. Sabía que había perdido. El juego había cambiado. Elena ya no estaba sola. Empujó a Elena con fuerza hacia Adrián, escupió al suelo. «Ya verás, esto no ha terminado». Agarró rápidamente la bolsa que estaba sobre la mesa y se escabulló de Adrián,
corriendo por la escalera de incendios. Justo cuando su sombra desapareció, Elena se desplomó. Adrián la atrapó a tiempo, abrazándola por completo. Su cuerpo temblaba incontrolablemente en sus brazos. «Ya pasó, susurró Adrián, acariciando suavemente su cabello, donde Raúl acababa de agarrarla. «Estoy aquí. Ya no puede hacerte daño». Elena se aferró al traje de Adrián, hundiendo su rostro en su pecho. Por primera vez se permitió ser débil, porque sabía que este muro sólido no se derrumbaría. En la habitación miserable y oscura se formó una nueva conexión. No solo gratitud, sino una profunda resonancia entre dos corazones que buscaban sanarse mutuamente. Pero después de esa noche de nieve, ¿realmente todo estaría en paz? Cuando la confianza comienza a resurgir entre dos personas que se han herido, el pasado los dejará en paz. ¿Crees que solo una disculpa sincera es suficiente para cambiar el destino? Comenta, yo creo, si piensas que la verdad siempre encuentra el camino para ser vista. El coche de lujo rodó suavemente, dejando atrás el miserable bloque de apartamentos. Elena estaba sentada en el asiento del copiloto. Su mano aún temblaba ligeramente. Adrián no dijo nada durante todo el trayecto, respetando el silencio que ella necesitaba para reorganizar los fragmentos rotos de su alma. Cuando el coche entró por la puerta de la villa de los Rivas, Elena se sintió abrumada por la paz del lugar. A diferencia del frío esplendor del restaurante o el hotel, esta casa estaba rodeada de viejos robles y el olor a hierba recién cortada. «Este no es un lugar de trabajo», dijo Adrián mientras la conducía al salón. «Este es un lugar para respirar, y creo que es lo que más necesitas ahora». Pasó una semana. La vida de Elena pasó a una nueva página, tranquila y serena como un lago de otoño. Ya no era la camarera que tenía que inclinarse ante los clientes, sino la especialista en apoyo psicológico privado de Clara. Cada mañana, Elena y Clara practicaban ejercicios de respiración juntas en el jardín de invierno. Inspira, estira los brazos para coger el sol. La voz de Elena era suave. Clara se reía, haciéndolo torpemente pero con entusiasmo. Adrián a menudo se paraba en el balcón del segundo piso, con una taza de café en la mano, observando en silencio. Vio que su hija recuperaba el color, ya no se sobresaltaba por ruidos fuertes, y vio a Elena, la mujer de complexión pequeña, pero con una energía sanadora, milagrosa. Esa noche, Adrián llamó a la puerta de la habitación de Elena. Le entregó una pequeña caja. «Para ti», dijo brevemente. Dentro había un smartphone de última generación. «No puedo aceptarlo». Elena intentó rechazarlo. «No lo malinterpretes», interrumpió Adrián, su voz grave pero firme. «Es una herramienta de protección. Le he instalado GPS y un botón de emergencia. No quiero que haya ni un solo momento en que estés en peligro y no puedas contactarme. El incidente en el apartamento una vez es más que suficiente». Elena miró profundamente a sus ojos. Se dio cuenta de que no era un regalo de un jefe rico, sino la preocupación sincera de un hombre. Cogió el teléfono. Sus dedos tocaron accidentalmente su mano. Una cálida corriente eléctrica pasó entre ellos. «Gracias, Adrián», lo llamó por su nombre, dejando de lado el formalismo distante. La distancia entre ellos parecía borrarse, pero justo en ese momento, Clara irrumpió, rompiendo el ambiente incómodo. «¡Papá! ¡Señorita Elena! ¡Miren!». La niña levantó un dibujo hecho con ceras. En el dibujo había 3 personas tomadas de la mano bajo un gran árbol. Adrián alto, Clara en el medio, y una mujer con un vestido blanco y cabello castaño largo. Clara señaló a la mujer en el dibujo, luego levantó sus grandes ojos redondos para mirar a Adrián, haciendo una pregunta ingenua, pero con el peso de 1000 kilos. «Papá, ¿por qué no dejas que la señorita Elena sea mi mamá? Yo quiero que la señorita Elena se quede aquí
para siempre. Elena se puso roja, se inclinó torpemente para doblar la ropa y ocultar su agitación. Adrián se quedó petrificado por un momento. Luego se arrodilló a la altura de los ojos de su hija. Pero la respuesta parecía dirigida a Elena. ¿Sabes, cariño? Yo también quiero eso. Pero tenemos que esperar a que la señorita Elena esté lista. Y ella necesita limpiar bien las viejas tristezas, ¿verdad? Elena sintió que su corazón latía fuerte. Limpiar las viejas tristezas. Sabía a qué se refería. El pasado aún no la había soltado por completo, y para merecer estar en ese cuadro de felicidad, sabía que tenía que terminarlo ella misma. 2 días después, el cielo de Madrid se volvió gris y frío con una lluvia fina. Adrián tuvo que volar a Barcelona para una reunión urgente de accionistas a la que no podía faltar. Elena recibió una llamada del bufete de abogados que representaba al restaurante El Lucero Dorado. Le pidieron que fuera a firmar los documentos de liquidación de contrato y a recoger su salario retenido. ¿Puedes esperar a que vuelva?, preguntó Adrián preocupado por teléfono. Sí puedo ir, lo tranquilizó Elena, con la voz mucho más firme que antes. Solo es firmar papeles en la oficina del abogado. El chofer me llevará. Estaré bien. Adrián aceptó a regañadientes. No sabía que la cita no era en la luminosa oficina del abogado. El coche se detuvo frente al callejón estrecho que conducía a la puerta trasera de un antiguo complejo de oficinas, donde Marta había acordado reunirse para entregar algunos documentos personales restantes. Elena le pidió al chófer que esperara en la carretera principal porque el callejón era demasiado estrecho. Cogió su paraguas y caminó sola por el callejón vacío. El sonido de la lluvia en el paraguas creaba una sensación de aislamiento. Justo a mitad de camino se escuchó un clac. La puerta de hierro detrás de ella se cerró de golpe. Elena se dio la vuelta sobresaltada. Marta salió de la oscuridad con un cigarrillo a medio fumar en la mano. Su rostro estaba demacrado, sus ojos llenos de la amargura de alguien que lo ha perdido todo. Pero Marta no estaba sola. Desde el rincón opuesto, Raúl salió. No estaba borracho, ni loco como siempre. Estaba sobrio, y la sobriedad de un malhechor era lo más aterrador. «Hola, guapa». Marta exhaló el humo, con voz burlona. «¿Creíste que acostándote con el magnate ibas a escapar de nosotros?» Elena apretó el mango de su paraguas. Su corazón latía rápido, pero no retrocedió. Recordó las palabras de Adrián. «No has hecho nada malo». «¿Qué quieren?», preguntó Elena, con voz fría. «Queremos justicia». Raúl sonrió débilmente, acercándose más. «Hiciste que Marta perdiera su trabajo. Hiciste que la policía me buscara, y ahora vives cómodamente en una villa. ¿Crees que el mundo funciona así? Tenemos un regalo para ti». Marta levantó un sobre grueso. «Aquí hay historias muy interesantes, que solías invitar a los clientes cuando trabajabas en el antiguo bar, que descuidaste a tus hijos, aunque nunca tuviste hijos, para irte con hombres». «Todo es mentira», gritó Elena. «Sí, es mentira». Raúl se burló, acercando su cara a ella para amenazarla. «¿Pero crees que a la prensa le importa la verdad o la mentira? Solo necesitamos publicar esta noticia, y Adrián Rivas será el hazmerreír. Las acciones de su empresa caerán en picado por albergar a una niñera con un pasado sucio. Y lo más importante, intervendrán los servicios sociales. Le quitarán la custodia a Adrián por dejar a una niña con problemas psicológicos al lado de una mujer peligrosa como tú». Este golpe era demasiado cruel. No atacaban a Elena, atacaban a Adrián y Clara, las 2 personas que ella más amaba. Marta añadió: 50.000 euros. En efectivo, ahora mismo. O mañana por la mañana Adrián perderá a su hija. Elena se quedó inmóvil.
rodeada por los dos chantajistas. La lluvia seguía cayendo fríamente. El miedo familiar intentó resurgir, intentando hacerla arrodillarse y suplicar como antes. Pero entonces, la imagen de Clara practicando la respiración apareció. La imagen de Adrián entregándole el teléfono apareció. Ya no soy la Elena de antes. Elena tomó una respiración profunda. 1, 2, 3. Lentamente bajó el paraguas, levantando la cabeza y mirando directamente a los ojos de Raúl. Luego se giró para mirar a Marta. Su mirada era tan aguda que Marta se estremeció. ¿Han terminado?, preguntó Elena, con una calma tan extraña que Raúl se detuvo. ¿Tú? ¿Qué actitud es esa?, gruñó Raúl. Elena lentamente metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Raúl pensó que estaba sacando el dinero. Sonrió victorioso. Pero Elena sacó el teléfono que Adrián le había regalado. La pantalla estaba encendida y brillante. La conversación que acabamos de tener ha sido grabada y transmitida en directo al servidor en la nube, dijo Elena claramente, palabra por palabra. Y acabo de pulsar el botón de emergencia hace 30 segundos. Mi ubicación GPS ha sido enviada. Marta palideció. «¿Me estás amenazando? Mira al final del callejón», dijo Elena, señalando con la barbilla. Desde el final del callejón, el sonido de una sirena resonó fuertemente. 2 coches de policía irrumpieron, las luces azules y rojas barriendo el callejón oscuro. No fue Adrián quien llamó. Fue Elena misma. Había sospechado desde que Marta cambió el lugar de la cita. ¡Maldita perra! Raúl se enfureció, intentó atacarla, pero Elena no se encogió. Agitó el paraguas que tenía en la mano. El extremo puntiagudo golpeó fuertemente la muñeca de Raúl, haciéndole gritar de dolor y soltar el cuchillo plegable que acababa de sacar. «No te atrevas a tocarme de nuevo», gritó Elena, el grito de la liberación. «Ya no soy vuestro saco de boxeo». La policía irrumpió de inmediato. Los agentes inmovilizaron a Raúl en el suelo. Marta intentó huir, pero fue bloqueada en la puerta de hierro. «Elena Ortega». Un oficial se acercó. «Está a salvo. Recibimos la señal de SOS». Elena asintió, su mano aún agarrando fuerte el teléfono. Miró a Raúl esposado, gritando insultos en el barro. Miró a Marta llorando y suplicando. Ya no sentía miedo, solo sentía lástima por las personas que tenían que usar trucos tan despreciables para sobrevivir. 15 minutos después, un coche deportivo se acercó, frenando bruscamente. Adrián salió del coche, empapado por correr desde el aeropuerto tan pronto como recibió la señal de alarma. Corrió a través de la cinta de la policía, su rostro pálido por el miedo. Temía llegar tarde de nuevo. Temía verla herida, amenazada. «¡Elena!», gritó Adrián. Pero la escena ante sus ojos lo dejó atónito. Elena no estaba llorando, tampoco estaba acurrucada de miedo. Estaba de pie, erguida junto al oficial de policía, dando tranquilamente su declaración y entregando el archivo de audio grabado en el teléfono. Al escuchar la voz de Adrián, se giró. Su rostro estaba salpicado de gotas de lluvia, pero sus ojos brillaban con determinación y resiliencia. Caminó hacia él. «Has vuelto», dijo Elena suavemente. Adrián la miró, y luego miró a los 2 chantajistas que estaban siendo escoltados al furgón. Entendió todo. Esta vez, él no era el héroe que rescataba a la damisela. La damisela se había salvado a sí misma. No dijo nada. Se acercó y la abrazó. El abrazo no era para protegerla, sino el abrazo de la admiración y la sintonía. «Lo hiciste muy bien», susurró Adrián en su oído, su voz temblando de emoción. «Eres realmente muy valiente». Elena apoyó la cabeza en su hombro, sonriendo aliviada. «Porque tengo una razón para ser valiente. Tenía que proteger a mi familia». Las 2 palabras, «mi familia», salieron tan naturales como un suspiro. En la lluvia de Madrid que acababa de cesar,
Adrián supo que la pequeña mujer en sus brazos era la pieza más fuerte que jamás había buscado. Un año después, Madrid dio la bienvenida a una nueva Navidad. La nieve caía más densamente que el año pasado, cubriendo las antiguas cúpulas y las calles empedradas. El restaurante El Lucero Dorado seguía brillando con cálidas luces doradas, con suave música jazz y el aroma de velas perfumadas mezclado con vino de alta gama. Ding, dong. El sonido de la campana de bronce de la puerta resonó. La pesada puerta de roble se abrió. El aire frío entró a raudales, pero esta vez nadie sintió escalofríos. Adrián entró, quitando suavemente los copos de nieve de los hombros de su abrigo de paño. Mantenía la postura digna de un caballero, pero la arruga entre sus cejas, signo de tensión constante, había desaparecido por completo. No iba solo. Su mano derecha sostenía firmemente una pequeña mano. Elena. Ella entró a su lado, con la cabeza alta. Ya no llevaba el uniforme de camarera holgado, ni el delantal manchado. Hoy, Elena vestía un elegante vestido de lana color crema, con un cálido abrigo color camello. Su cabello castaño avellana caía naturalmente, brillante bajo la luz de la araña. Y entre ellos iba Clara. La niña había crecido notablemente, sus mejillas regordetas y sonrosadas por el frío. Ya no se encogía, ni se aferraba al abrigo de su padre con miedo. Clara sonreía, señalando el gigantesco árbol de Navidad en el centro del salón. «Bienvenido, señor Rivas. Bienvenida, señora. Ah, bienvenida, señorita Elena». El nuevo gerente, quien reemplazó a Marta, hizo una reverencia respetuosa. Él conocía bien su historia, una historia que se había convertido en una pequeña leyenda sobre la bondad en el propio restaurante. Mesa 4. Como siempre, Adrián asintió con una sonrisa. Sí, mesa 4. Elena se detuvo por un segundo. Mesa 4. Ese rincón escondido, donde hace un año el sonido de una copa rota había iniciado la tragedia de su vida, donde una vez se había arrodillado para recoger fragmentos de cristal en medio de la humillación. Adrián sintió que su mano se apretaba ligeramente. No dijo nada, solo acarició suavemente el dorso de su mano con el pulgar, transmitiéndole un calor constante. «No pasa nada», susurró, inclinando la cabeza hacia ella. «Hoy hemos venido a reemplazar ese recuerdo». Elena lo miró, luego miró a Clara, que saltaba alegremente hacia la mesa. El miedo vago se desvaneció. Ella sonrió y lo siguió. La cena se desarrolló en un ambiente inusualmente cálido. «¡Ken!». Un sonido resonó en la mesa de al lado. Un cliente dejó caer accidentalmente un tenedor de plata sobre un plato de porcelana. El sonido agudo resonó. Por reflejo del año anterior, Adrián se giró inmediatamente para mirar a Clara. Elena también contuvo la respiración por un momento, preparándose para tranquilizar a la niña. Pero Clara solo se sobresaltó un poco, se giró para mirar y luego se encogió de hombros. «Son torpes, ¿verdad, papá?», dijo la niña con calma, y luego continuó comiendo su sopa de crema de champiñones. Adrián y Elena se miraron. En sus ojos brillaba un alivio y un orgullo extremos. El monstruo llamado pánico había sido verdaderamente derrotado, no con medicamentos, sino con la paciencia y el amor de la mujer sentada frente a él. Cuando trajeron el postre, el mismo pastel de chocolate belga bajo en azúcar, el ambiente se volvió un poco más solemne. Adrián le hizo una seña al camarero para que se retirara. Dejó la servilleta en la mesa, ajustándose el puño de la camisa. «Elena», la llamó suavemente. Elena levantó la vista, viendo la mirada de Adrián, profunda, conteniendo todo un cielo de emociones reprimidas durante el último año. «He pensado mucho en este día del año pasado», comenzó Adrián, su voz grave, cada palabra clara.
Ese día, vi a una mujer arrodillada en el suelo, entre los fragmentos rotos, y pensé que era el final de su dignidad. Elena escuchó en silencio, su corazón latiendo rápido. Pero me equivoqué, continuó Adrián. Su mano se extendió sobre la mesa, agarrándola de ella. Ese no fue el final. Fue el momento en que un ángel comenzó a desplegar sus alas. Tú recogiste los fragmentos de esa copa, al igual que recogiste los fragmentos de mi hija y míos, y los uniste en un cuadro más hermoso que cualquier cosa que yo haya tenido. Clara de repente se deslizó de su silla. Corrió detrás de Adrián, sacando una pequeña caja de regalo envuelta en papel rojo que había escondido cuidadosamente desde que entraron. «Es para ti, papá», susurró Clara, riendo. Adrián tomó la caja, se puso de pie, rodeó la mesa, se colocó al lado de Elena. Todo el restaurante parecía contener la respiración. Los clientes de los alrededores comenzaron a darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Dejaron los cubiertos, dirigiendo sus ojos hacia la esquina de la mesa 4. Adrián se arrodilló sobre una rodilla en el suelo, justo en el mismo lugar donde Elena se había arrodillado para recoger la basura el año anterior. Pero esta vez no había desprecio ni lástima, solo respeto absoluto. Abrió la tapa de la caja. Un anillo de diamantes, simple, pero exquisito, brillando bajo la luz dorada. «Elena Ortega», dijo Adrián, su voz ligeramente temblorosa por la emoción. «Aceptaste ser la sanadora de Clara. Aceptaste ser mi compañera en los días de tormenta. Ahora, cuando el cielo se ha despejado, ¿aceptas darme un título oficial?» La miró, sus ojos brillantes. «¿Quieres ser mi esposa? Para que yo pueda protegerte, no porque seas débil, sino porque eres el tesoro más invaluable que tuve la suerte de encontrar». Elena se llevó la mano a la boca. Las lágrimas brotaron. No eran lágrimas de humillación, eran lágrimas de felicidad, ardientes y dulces. Miró el anillo, miró a Adrián, y luego miró a Clara que estaba a su lado, vitoreando. «Di que sí, señorita, para que yo pueda llamarte mamá». Elena asintió. Su voz se rompió en un sollozo. «Sí. Adrián. Sí. Quiero». Adrián sonrió radiante, la sonrisa de un hombre que ha encontrado la paz después de la tormenta. Le colocó el anillo en el dedo anular. Ese dedo donde el fragmento de cristal le había cortado y sangrado la noche de Navidad del año pasado. Ahora estaba envuelto en una promesa eterna. Se levantó, la atrajo a sus brazos, besándola suavemente en la frente. El aplauso resonó en todo el restaurante. Algunos clientes habituales, los que habían presenciado la escena desgarradora del año pasado, se levantaron ahora, brindando por ellos. Fuera de la gran ventana de cristal, la nieve comenzó a caer más pesadamente. Los copos de nieve blancos giraban en el aire, cayendo sobre la carretera. Elena miró por encima del hombro de Adrián, mirando por la ventana. El invierno seguía siendo frío. El mundo exterior seguía siendo duro. Pero aquí, en este abrazo, en esta mesa 4, la primavera había comenzado de verdad. Miró hacia el suelo brillante. Ya no había fragmentos de cristal, solo el reflejo de los tres. Un padre, una madre y una niña feliz. Familia. Ese fue el regalo de Navidad más milagroso que Elena jamás había recibido. La historia en la mesa 4 del restaurante El Lucero Dorado ha concluido, pero su eco perdurará como una de las historias conmovedoras más bellas donde el amor triunfa sobre el prejuicio. El viaje de Elena nos recuerda una lección profunda. La dulzura es a veces la fuerza más resistente. A pesar de ser golpeada por la vida, oprimida por el prejuicio social, Elena eligió inclinarse para levantar a una niña, en lugar de caer ante el destino. Ella nos enseña que la dignidad de una persona no reside en la ropa que viste o el pasado que ha vivido, sino en cómo trata a los demás
en los momentos más oscuros. En cuanto a Adrián, él es un ejemplo de despertar. Su arrepentimiento tardío nos recuerda: nunca dejes que el prejuicio te nuble la vista. A veces, la persona que nos apresuramos a juzgar es la única pieza sanadora que la vida nos ofrece. La felicidad no viene de la perfección, sino de si tenemos el coraje de admitir nuestros errores y abrir nuestros corazones para recibir el amor. Querido amigo, la vida ahí fuera es como una noche de invierno en Madrid. A veces habrá tormentas de nieve y fríos inesperados. Espero que, no importa en qué situación te encuentres, mantengas la fe como Elena y encuentres tu propia primavera. Recuerda mantenerte abrigado, no solo el cuerpo, sino también el corazón. No seas demasiado duro contigo mismo, porque tú también mereces ser valorado y amado por completo. Si esta historia ha tocado un pequeño rincón de tu corazón, por favor, deja un comentario abajo. Me encantaría escuchar tu sentir. Gracias por acompañarme pacientemente hasta estas últimas líneas.